Identidades. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarles nuevamente en este podcast Identidades, una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes, con temas relacionados al arte y la cultura en Michoacán. En este caso me da mucho gusto recibir al doctor Omar Becerra Moreno, quien nos pondrá en contexto sobre la importancia de un tema que es verdaderamente prioridad en el contexto actual. Y me refiero a los derechos culturales. Le damos la bienvenida al doctor Omar y para entrar en materia pudiéramos comenzar con esta pregunta que nos remite a una explicación sobre qué son los derechos culturales y por qué son tan importantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Francisco. Pues antes que nada quisiera agradecer a la Secretaría de Cultura y en especial al Centro de Documentación e Investigación de las Artes por tan buena labor que hacen al difundir este tipo de podcast. Ciertamente, los derechos culturales pueden definirse en sentido amplio como los derechos que toda persona posee a acceder y disfrutar de su propia expresión y patrimonio cultural. Estos incluyen el derecho a participar en la vida cultural, a acceder y disfrutar del patrimonio cultural y a la libertad de creación. Estos derechos son muy importantes porque contribuyen a garantizar que las personas y las comunidades tengan la capacidad de expresar, manifestar, preservar y desarrollar las identidades culturales que posean. Los derechos culturales están protegidos por legislación internacional de derechos humanos, particularmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los países que han ratificado estos tratados están obligados a respetar y proteger estos derechos y México lo ha hecho. Los derechos culturales son también esenciales para el desarrollo y enriquecimiento de las sociedades, ya que ayudan a fomentar la comprensión, el respeto y el aprecio por distintas expresiones culturales, lo que a su vez promueve una cohesión, armonía y una cultura de paz. En México, los derechos culturales están reconocidos en rango constitucional por el artículo 4 de la Constitución Federal. Además, el país cuenta con un Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que tiene la responsabilidad de proteger y promover el patrimonio cultural, así como de preservar los sitios históricos y culturales. Interesantísimo cómo influyen los derechos culturales en una sociedad, especialmente en lo que refiere a fomentar la diversidad y promover precisamente la inclusión social. Ahora, doctor, desde una perspectiva jurídica, ¿qué medidas pueden adoptarse para garantizar la protección y promoción efectivas de los derechos culturales, especialmente en contextos en los que pueden plantearse retos o amenazas a estos derechos? Bueno, pueden plantearse desde una perspectiva jurídica, hay una serie de medidas que se pudieran adoptar. En contextos en lo que estos derechos pueden enfrentarse a desafíos o a veces amenazas. En México particularmente, estas medidas pueden incluir medidas de corte legislativo, en las cuales se pueden promulgar leyes a nivel ya sea nacional, local o municipal para proteger y promover específicamente los derechos culturales. Estas leyes pueden incluir disposiciones para reconocer y preservar el patrimonio cultural, ya sea tangible o intangible, la promoción, la educación y la diversidad culturales. Para muestra un botón, como por ejemplo podemos citar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que data de enero del 2022, con las últimas reformas hechas en noviembre del año pasado. Pero aquí es un vacío, ya que una ley sin reglamento pues no puede ser puesta en marcha y como tal aún no tenemos un reglamento para la ley que ya cité. Otro de las medidas legislativas puede ser la propuesta de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos,
hecha el 21 de febrero de este año, de este 2024, en la cual se intenta modificar el artículo 2 constitucional para transformar a los pueblos originarios y afrodescendientes, ya que sus tradiciones y costumbres son tratados como objetos de protección ante el gobierno, y esta reforma intenta que sean ellos mismos sujetos de acción ante el mismo gobierno. Otro tipo de medidas que se pueden implementar son las medidas institucionales, ya sea con la creación o apoyarse en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otras, así como las secretarías de cultura de los estados y de aquellos municipios que las tengan. Estas instituciones pueden llevar a cabo investigaciones, establecer políticas culturales y supervisar la conservación del mismo patrimonio cultural. Puede haber también medidas de colaboración. Aquí, las asociaciones y colaboraciones entre el gobierno y las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales pueden ayudar a proteger estos derechos. Estas colaboraciones pueden incluir iniciativas para aumentar la concientización y la participación cultural. También podemos tener medidas de sensibilización a través de campañas que puedan contribuir a aumentar el conocimiento y el apoyo del público a los derechos culturales. Estas campañas pueden dirigirse tanto a individuos como a instituciones. En el caso particular de Michoacán, vemos que sí se han hecho ciertas medidas de protección, pero que quedan medianamente faltas de cierta protección. En esto podemos tener que aún no se cuenta con un diseño para proteger cosas tan vastas y tan de cultura michoacana como lo es la tradición de la Noche de Muertos. Sin duda que toca aristas muy importantes en cuanto al patrimonio cultural se refiere, no solo a temas de salvaguarda, sino también al disfrute, a la protección y a la preservación y algunos de los elementos y bienes culturales con los que de alguna manera los michoacanos estamos en contacto directo, ya sea que nos refiramos al patrimonio tangible, al patrimonio edificado, al patrimonio monumental. Sin embargo, vemos también que existen algunas circunstancias que usted ya también ha comentado, que es esta colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos. En su opinión, ¿qué otras partes son importantes de mencionar para promover y salvaguardar los derechos culturales a una escala nacional, internacional, y qué papel puede desempeñar la ley en este aspecto? Bueno, como tal, en mi opinión, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y otras partes interesadas pudieran colaborar para promover y salvaguardar los derechos culturales a una escala tanto local como nacional e internacional de distintas maneras. Entre ellas te puedo mencionar, por ejemplo, la defensa de los derechos culturales. Las organizaciones pueden defender los derechos culturales y concientizar sobre la importancia a los responsables políticos y al público en general. La gente, los detentores de los derechos o de los bienes culturales, son aquellos encargados de cuidarlos. También puede haber una colaboración entre las partes interesadas, es decir, los gobiernos, las ONGs y otras partes pueden colaborar para desarrollar y aplicar políticas que promuevan tanto la protección como la preservación de estos derechos culturales. ¿Quién mejor que saber qué necesita que aquellos detentores de estas tradiciones, de estos saber-haceres, de estos incluso monumentos? Algo en lo que los gobiernos y otras organizaciones pueden auxiliar es en financiación de proyectos culturales. Aquí se pueden asignar fondos para que se promueva la diversidad y se protejan el patrimonio cultural. Puede haber creación de museos, creación de festivales y pues bueno, para ello podemos ver cómo se ha creado una tradición como lo ahora es el tianguis más grande de América Latina, que es el Tianguis del Domingo de Ramos, que empezó como una preservación
y que la gente empezó a detentarlo, a tenerlo, e incluso ahí hubo organizaciones que todavía existen, tanto como no gubernamentales, que preservan este tipo de tradiciones. También podemos tener una cooperación internacional, ya que en un esfuerzo coordinado se puede promover y salvaguardar los derechos culturales a una escala mundial. Y para ello podemos tener toda esta diversidad de tradiciones musicales que tenemos tanto en México como en Latinoamérica, que muchas veces son olvidadas. Si bien en el caso particular de Michoacán ya se ha rescatado y protegido lo que es la pirecua como un canto tradicional del pueblo purépecha, también debemos de rescatar los sonecitos, los abajeños y los distintos estilos musicales que hay alrededor del país y, ¿por qué no?, también de Latinoamérica. En conclusión, la protección de los derechos requiere un enfoque múltiple que incluya marcos jurídicos, trabajo de defensa, colaboraciones sólidas y apoyos financieros de todas las partes. Es necesario un esfuerzo tanto local como mundial coordinado para proteger y promover los derechos culturales en un mundo cada vez más globalizado, pero a la vez multicultural. Efectivamente, son bastantes los retos, los desafíos que se tienen de aquí a largo plazo, pero es importante el contexto, es importante cada uno de los datos y cada una de las referencias que nos ha arrojado en este podcast y que seguramente a quienes nos escuchen y a quienes nos siguen será un aprecio, no solamente seguir el disfrute del patrimonio cultural, sino también el cuidado y el respeto que requiere, sobre todo a partir de las autoridades y de las unidades que administran los recursos para que esto se lleve a cabo. Doctor, le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación y no nos queda más que invitar a cada uno de nuestros seguidores a que continúen con estas entregas de podcast Identidartes, que es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, a ti y a la Secretaría de Cultura, en particular al Centro de Documentación e Investigación de las Artes, por esta invitación. Espero que siga habiendo este tipo de difusión de la cultura que tanto nos hace. Así es. Le agradecemos enormemente que nos haya dado estas luces y los invitamos nuevamente a que sigan las plataformas del Gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Mientras tanto, muchas gracias y pásenla muy bien. Gobierno de Michoacán.